Inmunidad, por Eula Biss. La pandemia de la modernidad trajo consigo el ideal de la racionalidad per se, el del análisis social, y no ha encontrado una vacuna para combatir la crisis paradigmática de nuestro tiempo que oscila entre dos interpretaciones diametrales de la realidad, lo objetivo y lo subjetivo. Una reciente vista panorámica sobre la salud exhibe la misma disyuntiva: ¿vacunarse o no vacunarse? La plantea como un problema de interpretación o factibilidad y no como un proyecto para establecer una política de salud pública eficiente. También que sea estable, pero confiable. En esta cuarta entrega del reto Zuckerberg, Eula Biss responde a este padecimiento extendido de la modernidad, siguiendo los pasos de la escritora estadounidense Susan Sontag, quien escribió obras ineludibles sobre la metaforización de la enfermedad en el conocimiento colectivo del mundo occidental. Sontag fue una de las analistas modernas que, en forma incipiente y decisiva, punteó que el padecimiento físico adquiere significado mediante el uso de la metáfora, es decir, por el significado social que históricamente se le ha dado. Eula Biss, en su libro sobre la inmunidad, de 205 páginas, habla de la ciencia de las vacunas y de su seguridad. Toca la historia de la inmunización, sus descontentos sociales contra los enfoques de la salud, las políticas públicas y la corrupción de algunas farmacéuticas, así como la elección de los temores referentes a la higiene y a la contaminación ambiental. En su obra, Biss retoma la frase de Jean-Paul Sartre: la libertad es lo que haces con lo que te han hecho a ti. La escritora estadounidense se percata en los breves y sólidos ensayos que agrupa en este libro de que la ciencia clásica, entre comillas, la que sigue creyendo en el imaginario de la objetividad, puede explicar, por ejemplo, el comportamiento de los genes, pero no el clima de mañana, de tal suerte que desmantela eficientemente la muralla que existe entre la autodocumentación y la divulgación médica, para sintetizar gran cantidad de información del inquietante e ineludible universo de la vacunación. Eula Biss se plantea que el mundo de la inmunidad es limitado en tanto que aceptemos que el pensamiento depende de la suma de los conocimientos e interpretaciones de los modelos políticos de las áreas de la salud que buscan explicar la prevención de las enfermedades. Es así que nuestra autora, en su calidad de madre, analiza cuál será el universo médico real al que se enfrentará su futuro hijo, sobre todo en el espacio social denominado inmunidad, que es experimentado a través de varios canales de la sociedad. Biss, quien también es autora del libro Notas de la Tierra de Nadie, defiende persuasivamente la inmunización infantil, pero la percibe desde su caso como el nuevo intento de una madre ansiosa por proteger a su hijo y por comprender las consecuencias de la vacunación. Así, la solidaridad se convierte en uno de sus grandes temas sobre la base de que la inmunidad es un espacio público que depende del bien común. La exploración de Eula Biss es a la vez analítica y emocional, como todas las historias. La ensayista encuentra una referencia metafórica en el clásico libro Drácula de Bram Stoker, la seducción de los vampiros como alegoría de la enfermedad. La obra invita a Biss a plantearse una interesante pregunta: ¿qué es más monstruoso,
la vacunación o la persuasión enigmática de la enfermedad. En Sobre la inmunidad, Eulabies muestra que si bien el movimiento antivacunación es un fenómeno reciente, sus raíces son mucho más profundas, no solo desde el punto de vista histórico, sino del psicológico, del sociológico e incluso del teológico. El nacimiento del hijo de Bies, que coincidió con la reciente epidemia de la influenza H1N1, inspiró una investigación que involucró al padre médico, a otras madres, a investigadores y que finalmente concretó el copioso estudio de la referida autora. Bies escribe que su conocimiento creció a la sombra de su deseo de proteger a su hijo. Tal como Tetis, madre de Aquiles, buscó inmunizar al suyo. Esto llevó a desarrollar una toxicología intuitiva, pues extendió que albergamos más microorganismos en nuestras entrañas que células en nuestro cuerpo. Tal como Tetis, madre de Aquiles, buscó inmunizar a su hijo, como hemos dicho antes. Para la profesora de la Northwestern University y ensayista, acreedora al premio Carl Salzburg en el año 2010, las vacunas recomendadas en el programa de inmunización protegen a los niños contra el sarampión, la varicela, las enfermedades neumológicas y otros padecimientos, pero el verdadero beneficio de la vacunación es la inmunidad colectiva, conocida también como inmunidad comunitaria. Este término se refiere a la protección que las altas tasas de vacunación ofrecen a todas las personas que pertenecen a una comunidad, porque cuando un número suficiente de personas se vacuna contra una enfermedad, es difícil que ésta adquiera fuerza, lo que protege también a quienes no pueden o no quieren recibir vacunas, como los recién nacidos y las personas con enfermedades crónicas, al tiempo que reduce la posibilidad de un brote que pudiera derivar también en epidemia. La inmunidad colectiva es difícil de ser aprendida, pero la comprensión de la inmunidad de grupo es esencial para entender por qué y cómo nos vacunamos. No es frecuente encontrar a una ensayista literaria paseando por los jardines de las discusiones sobre las políticas estatales de salud contemporáneas. Por eso, resulta interesante ver cómo la literata Eulabies atraviesa con serenidad y perspicacia un tópico que mantiene a la mayoría de la gente con el grito de vacunación. Bies rasguea el tema con una prosa profunda, reflexiva, y hace una escrupulosa y profunda investigación que exhibe las debilidades de la oferta social de nuestra cultura occidental. México tiene más de 50 años de historia sanitaria en materia de elaboración y aplicación de vacunas. El influjo de este programa de vacunación es el resultado de una cadena de campañas que confluyeron en la elaboración de vacunas efectivas, de bajo costo, fácilmente aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos. Sería interesante hacer un análisis como el que plantea Bies, un ejercicio de autocrítica enmarcado en el contexto social y político del México actual. La autora, nacida en el año 1977, concluye en su libro que existe una responsabilidad moral, política y social para construir y conservar el espacio de la inmunidad. Y ello legitima la evaluación de lo que está haciendo el Estado en torno a la vacunación por tratarse de un tema eminentemente ciudadano. Bies también hace énfasis en lo que llama un mundo perfecto, aquel que sitúa la educación de la niñez dentro de una burbuja, pero advierte que en la medida que ésta crezca, nos olvidaremos de las formas con las que nos ligamos esencialmente a la comunidad,
las que nos hacen redes sociales. La inmunidad es un principio de armonía social que permite explorar los mitos culturales, romper los miedos y sacudir los estereotipos en torno a las vacunas y a la medicina preventiva. Pero también se vuelve un factor crucial en la construcción de la comunidad cuando entendemos que cada uno de nosotros somos el ambiente del otro, conformando un espacio compartido en el que nos tenemos a nosotros mismos, los racionalistas y racionales. Y es que las enfermedades contagiosas son uno de los principales mecanismos de la inmunidad natural, tanto si estamos sanos como si estamos enfermos. Las enfermedades siempre andan circulando por nuestros cuerpos, tal y como lo plantea un biólogo. Puede que siempre tengamos enfermedades, aunque no siempre estemos enfermos. Solo cuando la enfermedad se manifiesta bajo la forma de una dolencia, la vemos como algo antinatural, en el sentido de concebirla como si fuese contraria al curso ordinario de la naturaleza. Los bebés nacen con algunos de los anticuerpos de sus madres circulando por su sistema inmunitario y la leche materna les proporciona más anticuerpos, pero esta inmunidad pasiva, entre comillas, va desapareciendo según crecen, sin importar cuánto tiempo se alargue el periodo de lactancia. Las vacunas sirven para que el sistema inmunitario del bebé aprenda, haciéndose capaz de recordar patógenos con los que todavía no ha tenido trato. Con vacunas o sin ellas, los primeros años de vida de un niño son un curso acelerado de inmunidad. Las narices llenas de mocos y las fiebres tan propias de esos años son los síntomas de un sistema inmunitario que está aprendiendo a leer el léxico microbiano. Los vampiros formaban parte del ambiente cultural del momento, pero yo, como madre, me obsesioné con ellos en buena medida porque me ofrecían una manera de considerar algo diferente. El vampiro encarnaba una metáfora del bebé o de mí misma. Mi hijo dormía durante el día y se despertaba por la noche para alimentarse de mí, y a veces me hacía sangrar con sus mandíbulas desdentadas. Cada día que pasaba, él tenía más energía mientras que yo seguía débil y pálida. Sin embargo, la sangre que me mantenía viva tampoco era mía. Una vez que tienes la varicela, el virus nunca se elimina de tu organismo. Se aloja en tus raíces nerviosas y es tu sistema inmunitario el que lo mantiene a raya durante el resto de tu vida. En épocas de estrés puede volver a aparecer en forma de herpes, una dolorosa inflamación de los nervios. Y es que, frente a la duda de si vacunar a su hijo o no, la conocida ensayista Eula Biss se embarca en un trayecto fascinante que recorre medicina, literatura, filosofía y política. Lo que comienza como una conversación con otras madres acaba transformándose en un ensayo lleno de matices que ha centrado el debate sobre las vacunas en Estados Unidos. Biss nos presenta con ayuda de Aquiles, Susan Sontag, Voltaire y el conde Drácula una investigación profunda sobre las realidades científicas, las metáforas, los miedos y los mitos tejidos en torno a las vacunas y a la inmunidad que nos otorgan. Inmunidad plantea que en un mundo en el que la propia piel no es nuestra última barrera, hay motivos para vacunar que exceden los límites de la medicina y caen del lado de la ética y la justicia social.